capítulo 2, un día duro, preguntó Libby. Mi hermana era 7 años mayor que yo y demasiado empática para su desgracia, o la mía. Estoy bien, respondí. Contarle mi excursión al despacho de Altman no habría hecho más que preocuparla, y hasta que el señor Yates corrigiera mi segundo examen nadie podía hacer nada. Cambié de tema, me han dado buenas propinas esta tarde. Como de buenas, el estilo de Libby residía en un punto intermedio entre lo punk y lo gótico, pero, respecto a su personalidad, mi hermana era la eterna optimista que creía que una propina de $100 estaba a la vuelta de la esquina en una cafetería de mala muerte donde la mayoría de los platos costaban $6.99. Le puse un fajo de billetes de $1 en la mano. Lo bastante buenas para ayudarte a pagar el alquiler. Libby intentó devolverme el dinero, pero me aparté de ella antes de que pudiera hacerlo. Te tiraré el dinero encima, me advirtió muy seria. Me encogí de hombros. Lo esquivaré. Eres imposible. Libby se guardó el dinero a regañadientes, sacó de la nada un tarro de magdalenas y me fulminó con la mirada. ¿Aceptarás al menos esta magdalena para compensarme? No, sí, señora. Hice ademán de tomar la magdalena que me ofrecía y entonces me di cuenta de que, detrás de ella, en la encimera, había mucho más que magdalenas. También había pastelitos. Sentí un retortijón en el estómago. Oh, no, Liv, no es lo que piensas, prometió Libby. Hacía pastelitos cuando quería disculparse. Hacía pastelitos cuando se sentía culpable. Hacía pastelitos como si quisiera decir, por favor, no te enfades conmigo, no es lo que pienso. Repetí en voz baja. Entonces, no vuelve a mudarse aquí, esta vez será diferente, aseguró Libby. Y los pastelitos son de chocolate, mis favoritos. Nunca va a ser distinto, dije. Aunque de haber sido capaz de hacérselo entender, ya lo habría conseguido hacía tiempo. Justo entonces entró tranquilamente el novio intermitente de Libby, que tenía especial afición por pegar puñetazos a las paredes en lugar de a Libby y luego vanagloriarse por ello. Cogió un pastelito de la encimera y me repasó con la mirada. Hola, preciosa, dijo con una sonrisa lasciva. Drake, advirtió Libby. Es broma. Drake sonrió. Sabes de sobra que es broma, Libita. Tú y tu hermana tenéis que aprender a aceptar las bromas. No llevaba ahí ni un minuto y ya nos estaba convirtiendo a nosotras en el problema. Esto no es sano, le dije a Libby. Drake no había querido que Libby me acogiera, y nunca había dejado de castigarla por haberlo hecho. Esta no es tu casa, rebatió Drake. Avery es mi hermana, insistió Libby. Medio hermana, corrigió Drake, y luego volvió a sonreír. Era broma. Pero no era broma, aunque tampoco era mentira. Libby y yo compartíamos un padre ausente, pero teníamos madres distintas. De niña solo nos veíamos un par de veces al año. Nadie esperaba que aceptara mi custodia 2 años atrás. Era joven y apenas podía mantenerse, pero era Libby. Querer a la gente era lo suyo. Si Drake vive aquí, le dije en voz baja, yo me voy. Libby cogió un pastelito y lo acunó entre las manos. Hago todo lo que puedo, Avery. Mi hermana tenía la necesidad crónica de complacer a todo el mundo. Y Drake disfrutaba poniéndola en un dilema. Me usaba para herir a Libby. No podía quedarme allí a esperar el día que se cansara de pegar puñetazos a las paredes. Si me necesitas, le dije a Libby, estaré viviendo en el coche. Capítulo 3 Una barra baja herencia barra baja en barra baja juego 4 Capítulo 3 Mi viejo Pontiac era una verdadera carraca, pero al menos le funcionaba la calefacción. Normalmente, aparqué en la parte de atrás de la cafetería, donde no me veía nadie. Libby me escribió, pero no encontré fuerzas para contestarle, de modo que me quedé mirando el móvil sin hacer nada. La pantalla estaba resquebrajada. Mi plan de datos era prácticamente inexistente, de modo que no podía conectarme a Internet, pero al menos tenía mensajes ilimitados. Aparte de Libby, había una única persona en mi vida a quien valiera la pena mandar mensajes de texto. El mensaje que le escribí a Max fue corto y conciso. Quien tú sabes ha vuelto, no obtuve una respuesta inmediata. Los padres de Max eran incondicionales de pasar el rato, libres de móviles, y se lo confiscaban a menudo. También eran archiconocidos por leerle los mensajes de vez en cuando, por eso no había mencionado el nombre de Drake y no pensaba escribir ni una sola palabra acerca de dónde iba a pasar la noche. Ni la familia Liu ni la trabajadora social que llevaba mi caso tenían necesidad alguna de saber que yo no estaba donde tenía que estar.
Dejé el móvil y miré la mochila que había dejado en el asiento del copiloto. Sin embargo, decidí que los deberes que me quedaban por hacer podían esperar al día siguiente. Recliné el asiento y cerré los ojos, pero no pude conciliar el sueño, de modo que abrí la guantera y saqué lo único de valor que me había dejado mi madre: un fajo de postales, docenas de lugares a donde queríamos ir juntas: Hawái, Nueva Zelanda, Machu Picchu. Observé fijamente cada una de las fotografías y empecé a imaginarme en cualquier lugar menos en el que estaba: Tokio, Bali, Grecia. No estaba segura de cuánto rato llevaba sumida en mis pensamientos cuando me sonó el móvil. Lo cogí y me recibió la respuesta de Max a mi mensaje sobre Drake. Ese hijo de fruta. Y luego, al cabo de un momento: ¿estás bien? Max se fue de la ciudad el verano antes de que empezáramos el instituto. En general nos comunicábamos por escrito y se negaba a escribir palabrotas por si acaso sus padres le leían los mensajes. Así que acabó volviéndose muy creativa. Estoy bien, le contesté, y eso fue todo cuanto necesitó para desatar su justificada furia a mi favor. Que se vaya a la miércoles. Como pille a ese fruto lerdo, le doy una somanta de ostras. Al cabo de un segundo escuché el tono de llamada. ¿De verdad estás bien?, preguntó Max en cuanto descolgué. Volví la mirada hacia las postales que tenía en el regazo y noté que se me formaba un nudo en la garganta. Acabaría el instituto. Solicitaría todas las becas que pudiera. Conseguiría un graduado con muchas salidas que me permitiera trabajar a distancia y me proporcionara un buen sueldo, y daría la vuelta al mundo. Solté un largo y ahogado suspiro y luego respondí la pregunta de Max. Ya me conoces, Maxine. Siempre caigo de pie. Capítulo 4: herencia en juego 5. Capítulo 4: Al día siguiente pagué el precio de haber dormido en el coche. Me dolía todo el cuerpo y tuve que ducharme después de educación física, porque los papeles para secarse las manos que había en el baño de la cafetería daban para lo que daban. No tuve tiempo de secarme el pelo, así que llegué chorreando a la clase siguiente. No estaba para echar cohetes, pero había ido a clase con la misma gente toda la vida. Yo era como el papel pintado. Nadie me miraba. Romeo y Julieta está repleta de proverbios, pequeñas perlas de sabiduría que definen cómo funcionan el mundo y la naturaleza humana. Mi profesora de inglés era joven y vehemente, y no me cabía ninguna duda de que se había tomado más cafés de la cuenta, pero alejémonos de Shakespeare un momento. ¿Quién sabría darme un ejemplo de frase hecha actual? A buena hambre no hay pan duro, pensé. Tenía una jaqueca horrible y el pelo seguía goteándome por la espalda. La necesidad agudiza el ingenio. Si los caballos fueran deseos, los mendigos serían jinetes. La puerta de la clase se abrió de pronto. Un ayudante del director esperó que la profesora la mirara y luego anunció lo bastante fuerte para que la oyera toda la clase: Avery Grams tiene que ir a dirección. Deduje que aquello significaba que alguien había corregido mi examen. No era lo bastante ingenua como para esperar una disculpa, pero tampoco esperaba que el director Altman aguardara mi llegada junto al escritorio de su secretaria, radiante como si acabara de recibir la visita del Papa de Roma. Avery, aquello disparó mis alarmas. Nadie estaba nunca tan contento de verme. Por aquí, vamos. Abrió la puerta de su despacho y atisbé una coleta azul neón que conocía muy bien. ¿Libby?, pregunté. Llevaba el pijama sanitario con estampado de calaveras y no iba maquillada, lo cual me indicó que venía directa del trabajo. En mitad del turno, las celadoras de las residencias de ancianos no podían irse sin más a medio turno, a no ser que hubiera sucedido algo malo. Papá está. No tuve fuerzas para acabar la frase. Su padre está bien. La voz que pronunció dicha afirmación no pertenecía a Libby ni tampoco al director Altman. Giré la cabeza como un resorte y miré detrás de mi hermana. La silla que había detrás del escritorio del director estaba ocupada por un chico no mucho mayor que yo. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté. El chico vestía traje, y parecía una de esas personas que llevan un séquito consigo. Ayer mismo, prosiguió con una voz grave y profunda que sonaba precisa, calculada, Ricky Grams estaba vivo, sano, y perdió el conocimiento sin percance alguno en un motel de Michigan, a una hora a las afueras de Detroit. Intenté no quedarme mirándolo embobada, y fracasé. Pelo rubio, ojos claros, rasgos lo bastante afilados como para cortar rocas. ¿Y tú cómo lo sabes?, espeté. Ni siquiera yo sabía dónde estaba el gandul de mi padre. ¿Cómo podía saberlo él? El chico del traje no respondió a mi pregunta, sino que enarcó una ceja. Director Altman, dijo.
¿Podría dejarnos a solas un instante? El director abrió la boca, sin duda para objetar que lo echaran de su propio despacho, pero el chico enarcó todavía más la ceja. Creía que teníamos un trato. Altman se aclaró la garganta. Desde luego. Y, sin más, se volvió y salió por la puerta. La cerró detrás de sí y yo volví a observar fijamente al chico que acababa de echarlo. Me ha preguntado cómo sé dónde está su padre. Sus ojos eran del mismo color que su traje. Gris, casi plateados. Sería mejor si de momento diera usted por hecho que lo sé todo. Habría sido agradable escuchar su voz de no ser por las palabras que pronunciaba. Un chico que cree que lo sabe todo, murmuré. Menuda sorpresa. Una chica de lengua afilada, replicó él, con sus ojos argénteos fijos en los míos y las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Y qué quieres? De mí, añadió algo en mi interior. ¿Qué quieres de mí? Lo único que quiero, respondió, es entregar un mensaje. Por razones que no pude precisar, el corazón me empezó a latir más rápido. Un mensaje que, según parece, es bastante difícil de hacer llegar por los medios tradicionales. Lo mismo, eso es culpa mía, se ofreció Libby, avergonzada, a mi lado. El que quizá es culpa tuya, me volví hacia ella, agradecida por la excusa de apartar la mirada de ojos grises y luchando contra la necesidad de girarme para observarlo de nuevo. Lo primero que tienes que saber, empezó a decir Libby, con toda la seriedad que puede imprimir a sus palabras una persona vestida con un pijama sanitario de calaveras, es que yo no tenía ni idea de que las cartas eran reales. ¿Qué cartas?, inquirí. Yo era la única persona de ese despacho que no sabía qué pasaba, y no podía sacudirme de encima la sensación de que no saber nada era un peligro, como estar de pie en las vías del tren sin saber de qué dirección iba a venir. Las cartas, contestó el chico del traje, y su voz me envolvió, que los abogados de mi abuelo llevan enviando a su residencia, por correo certificado, desde hace casi 3 semanas. Creía que eran un timo, me dijo Libby. Les aseguro, replicó el chico con voz aterciopelada, que no lo son. Yo no era lo bastante ingenua como para confiar lo más mínimo en las promesas de los chicos guapos. Permítanme empezar de nuevo. Colocó una mano encima de la otra sobre la mesa que no separaba, y con el pulgar derecho trazó círculos suavemente sobre el gemelo que llevaba en el puño de la manga izquierda. Soy Grayson Hawthorne. Estoy aquí en representación de McNamara, Ortega y Jones, un bufete de abogados con sede en Dallas que representa el patrimonio de mi abuelo. Grayson fijó en mí sus ojos claros. Mi abuelo falleció a principios de este mes. Hizo una pausa cargada. Se llamaba Tobias Hawthorne. Grayson estudió mi reacción, o, más bien, la ausencia de ella. ¿Le dice algo ese nombre? Volví a tener la sensación de estar plantada en las vías del tren. No, respondí. Debería. Mi abuelo era un hombre muy rico, señora Grams. Y parece que, junto a nuestra familia y ciertas personas que trabajaron para él durante años, usted figura en su testamento. Oí las palabras, pero no pude procesarlas. ¿En su qué? Su testamento, repitió Grayson, y una leve sonrisa se apoderó de sus labios. No sé qué le ha legado exactamente, pero se requiere su presencia para la lectura del testamento y las últimas voluntades. Llevamos semanas posponiéndola. Yo era una persona inteligente, pero por mí como si Grayson Hawthorne hubiera hablado en sueco, porque no entendí ni jota. ¿Por qué tu abuelo iba a dejarme nada a mí?, pregunté. Grayson se puso de pie. Bueno, esa es la pregunta del millón. No, salió de detrás del escritorio y, de pronto, supe exactamente de qué dirección venía el tren, de la suya. Me he tomado la libertad de encargarme en su lugar de los preparativos para el viaje. Aquello no era una invitación. Aquello era un emplazamiento. ¿Qué te hace pensar que? Empecé a decir, pero Libby me interrumpió. Genial, exclamó, fulminándome con la mirada. Grayson esbozó una sonrisa de satisfacción. Les daré un instante. Clavó los ojos en los míos tanto tiempo que me sentí incómoda. Luego, sin pronunciar otra palabra, salió tranquilamente por la puerta. Libby y yo nos quedamos calladas 5 segundos largos después de que el chico se marchara. No te lo tomes a mal, me susurró por fin, pero creo que ese chico podría ser Dios. Me reí por lo bajo. Él se lo cree, eso seguro. Era más fácil ignorar el efecto que había tenido el chico en mí ahora que se había ido. ¿Qué tipo de persona tenía una confianza tan absoluta en sí misma? Se veía en todos los detalles de su postura y en las palabras que empleaba, en cada interacción. Para ese tío el poder era un elemento tan real de la vida como la gravedad.
El mundo se doblegaba ante la voluntad de Grayson Hawthorne. Lo que el dinero no podía conseguirle, probablemente lo hacían sus ojos. Empieza por el principio, le pedí a Libby, y no te dejes nada. Jugueteó con las puntas negras como la tinta de su coleta azul. Hace un par de semanas empezamos a recibir esas cartas, iban dirigidas a ti y me ponían a mí en copia. Decían que habías heredado dinero y proporcionaban un número para que llamáramos. Pensé que eran un timo. Como esos correos electrónicos que dicen ser de un príncipe extranjero. Porque ese tal Tobias Hawthorne, un hombre al que no conozco y al que jamás había oído mencionar, me ha nombrado en su testamento? Pregunté. No lo sé, repuso Libby, pero eso, hizo un ademán hacia la puerta por la que se había ido Grayson. No es ningún timo. ¿Has visto cómo ha tratado al director Altman? ¿Qué crees que era el trato que ha mencionado? ¿Un soborno? ¿O una amenaza? Ambas cosas pensé. Me tragué esa respuesta, saqué el móvil y me conecté al Wi-Fi del instituto. Busqué por internet a Tobias Hawthorne y al cabo de un instante las dos leímos el titular de una noticia. Renombrado filántropo muere a los 78 años. ¿Sabes qué significa filántropo?, me preguntó Libby muy seria. Significa rico, significa que es una persona que dona dinero a obras benéficas, corregí. Rico, vamos. Libby me miró de hito en hito, y si la obra benéfica eres tú, no enviarían al nieto de ese tío a buscarte si solo te hubiera dejado unos pocos cientos de dólares. Seguro que hablamos de miles. Podrías viajar, Avery, o pagarte la universidad, o comprarte un coche mejor. Noté que el corazón empezaba a latirme muy rápido de nuevo. ¿Por qué me iba a dejar nada un completo desconocido? Insistí, conteniendo el impulso de soñar despierta aunque, fuera durante un segundo, porque si empezaba, no estaba segura de poder parar. ¿Quizá conocía a tu madre?, preguntó Libby. No lo sé, pero lo que sí sé es que tienes que ir a la lectura de ese testamento. No puedo irme como si nada, repliqué, y tú tampoco. Ambas faltaríamos al trabajo. Yo tendría que saltarme las clases, y aún así, al menos un viaje alejaría a Libby de Drake, aunque fuera temporalmente. Y si todo esto es real, empezaba a hacerse difícil no pensar en las posibilidades. Mis turnos están cubiertos durante los próximos 2 días, me informó Libby, he hecho algunas llamadas, y los tuyos están cubiertos también. Alargó la mano para coger la mía. Venga, ave. ¿No sería bonito hacer un viaje, tú y yo solas? Me apretó la mano y, al cabo de un momento, le devolví el apretón. ¿Dónde dices que se va a hacer la lectura del testamento? En Texas, exclamó Libby con una sonrisa. Y no solo nos han comprado los billetes, los han reservado en primera clase.